Aquí comenzando la semana y como siempre listo para remover el avispero político. Hoy vamos a desmenuzar un tema que pocos se atreven a señalar con la contundencia que merece: las mentiras y contradicciones de la 4T, desde Andrés Manuel López Obrador, que persisten con Claudia Sheinbaum. Prepárense porque esto va a estar bueno. Desde que Claudia Sheinbaum se perfiló como la sucesora natural, hemos sido testigos de un espectáculo fascinante: la danza de la simulación. Por un lado, el anciano delirante Andrés Manuel López Obrador, que en su discurso se erigió como el máximo estandarte de la congruencia y la honestidad. Por el otro, una Claudia Sheinbaum que se ufana de ser la primera mujer presidente, muy honesta y cercana a la gente, o por lo menos eso fue lo que le vendió al pueblo bueno y sabio. Pero, ¿es esto realmente así? Sin duda estamos ante una de las mayores puestas en escena de la política mexicana, a lo que yo le llamo el teatro de las contradicciones, siempre dirigido, por supuesto, por el jumento macuspano. Vamos a ello. Empecemos con algo fundamental: la famosa austeridad republicana. López Obrador hizo de esta frase su mantra, su dogma. Nos dijo hasta el cansancio que los privilegios se acabaron, que los funcionarios deben vivir como el pueblo. Y ya sea por miedo o por subordinación, durante el sexenio del anciano no hubo tantos funcionarios exhibidos dándose la gran vida. En cuanto surgía un pequeño esbozo de ello, se le apartaba del ojo público. Ahí está el caso de César Yáñez y su lujosa boda, por mencionar un ejemplo. Pero ¿qué pasa con Claudia Sheinbaum? Durante lo que va de su gestión, que por cierto no tiene ni un año, ha habido cantidad de escándalos relacionados con el despilfarro y la lujosa vida que se dan bastantes miembros de la 4T. Nada más mencionar al piojoso Noroña en París, Ricardo Monorreal en España, el ojos de sapo violado Mario Delgado en Portugal, o más recientemente el mismísimo hermano Lelo, Andy López Beltrán, ese al que no le gusta que le digan Andy, disfrutando las mieles del poder en un hotel a todo lujo en Japón. Eso carajo, que se vea que hay austeridad. Para los pendejos que les dieron su voto, por supuesto, porque para ellos, claro que no. Y esto responde únicamente a que las órdenes de la señora que atiende en Palacio Nacional les vale 3 hectáreas de reata. No la respetan y no la quieren, ni sus propios correligionarios. Así de simpática debe ser la doñita. En fin. Y hablemos ahora de la honestidad valiente. López Obrador repitió hasta el cansancio que su movimiento era incorruptible, que la corrupción se había acabado. Pero, ¿qué pasa cuando la corrupción no solo no se acabó, sino que se hizo más cínica? ¿Qué pasa cuando las denuncias salpican a gente cercana al círculo morenista? Curiosamente, la narrativa cambia. Se minimiza, se descalifica al denunciante o se le tacha de golpeador. Se recurre al clásico "es guerra sucia". Y aquí es donde Claudia Sheinbaum ha jugado un papel fundamental. Ella, como una buena alumna, ha replicado este discurso. Hemos visto cómo ha defendido ferozmente a funcionarios y políticos de su partido, señalados incluso cuando las pruebas son contundentes. Ahí está su secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, acusada de corrupción por propios miembros de Morena. ¿O qué me dicen de las decenas de veces que ha salido a defender al narcogobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? No nos vamos muy lejos: el caso del abuelo Monster, Adán Augusto López y su narcopolicía. Que por cierto, ahí hay mucho de dónde rascarle, porque ese tema está que arde, ya que se rumora que lo que tiene el Batman de Temu, Omar García Harfuch, en su escritorio, es una bomba dispuesta a soltarla cuando las circunstancias lo requieran, pues tiene todo el historial completo, todo lo que lo vincula al cártel de la Barredora, así como el capítulo de Andrea Chávez, la senadora que se lanzó como caballo desbocado antes de tiempo. Nada más para que se den una idea: si Estados Unidos sabe la mitad de lo que sabe Harfuch, que se considere sepultado el abuelo Monster, junto con Maruja la pirueta. En otras palabras, es muy probable que Dan Augusto sea hundido por el propio sistema para salvar el sistema. ¡Qué intriga! La 4T nunca deja de sorprendernos con sus giros de tuerca. A seguir con la novela. Pero quizá la contradicción más evidente y, a mi parecer, la más peligrosa, radica en el discurso de la unidad y la polarización. Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que llamaba a la unidad nacional, fue el mayor polarizador de la historia reciente de México. Dividió al país entre el pueblo bueno y la mafia del poder, entre los buenos y los malos. Y Sheinbaum, en su afán de no desentonar, ha seguido al pie de la letra este guión. Ella, que en teoría es la científica, la conciliadora, ha adoptado un lenguaje que profundiza la división. Hemos escuchado de su boca frases que replican la retórica macuspana, estigmatizando a la oposición, minimizando las críticas y polarizando aún más el ambiente político. ¿Dónde quedó la científica que según busca el diálogo y la razón? Aquí lo que vemos es una mimetización de la estrategia obradorista, una renuncia a una voz propia en aras de la lealtad al líder.
Y el colmo de las contradicciones se da en el famoso tema de la no reelección y el respeto a las instituciones. Andrés Manuel juró y perjuró que era un demócrata, que respetaba la Constitución, que su periodo terminaba y se iba a la chingada, literalmente. Pero al mismo tiempo impulsó reformas que debilitaron y prácticamente eliminaron las instituciones, centralizando el poder como nunca antes y ejerció una influencia desmedida en el proceso de sucesión. Claudia Sheinbaum, por su parte, lejos de marcar una línea de autonomía, ha sido una operadora leal en este proceso. Ha guardado silencio ante los embates a la autonomía de órganos como el INE o el Poder Judicial y ha participado activamente en un proceso que para muchos significa la instauración de un régimen totalitario con tintes dictatoriales. ¿Dónde quedó el respeto a la democracia y a las instituciones cuando se elige a dedo o al menos con una clara señal desde arriba? Lo que hemos estado presenciando es un acto de malabarismo político, un partido político en el poder que se cree faro de moralidad, que predica una cosa y en la práctica hace otra, y una sucesora que en lugar de construir un camino propio ha optado por ser el eco de su mentor. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo el ciudadano va a seguir creyendo en este teatro? Porque las mentiras y las contradicciones son cada vez más evidentes, más flagrantes, porque el problema no es que mientan, sino que nos mientan en la cara con la misma desfachatez con la que prometieron un cambio radical. El problema es que el ciudadano promedio les perdona o justifica sus porquerías por migajas bimestrales. Estaremos muy atentos a cómo se desarrolla esta trama digna de serie de Netflix. Mientras tanto, aquí seguiremos desnudando las mentiras, exhibiendo las contradicciones y dándole voz a lo que muchos quieren callar. ¿Ustedes qué opinan? Los leo. Y recuerden, en política, la verdad no siempre está donde la buscan. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.